el que se impuso, descubrimiento, ¿ya? Porque la verdad es que no fue un descubrimiento, las razones ya se las he comentado, ¿verdad? Un verdadero descubrimiento es cuando uno llega a una parte y esta parte no hay nadie o no se conoce. Bueno, aquí sí que había. Y en algunos aspectos, fíjense, las grandes civilizaciones americanas tenían más conocimientos teóricos, tecnológicos, científicos que los propios españoles. Yo diría que si comparamos, por ejemplo, los adelantos científicos y aporte que hicieron los mayas, por ejemplo, superan con bastante holgura a los españoles. Pero los españoles tenían la fuerza, tenían la pólvora, ¿ya? Y también hay que decirlo, un mérito, bueno, bastante discutible el mérito, pero bueno, es su voluntad de dominio, ¿ya? Porque otros pueblos, a lo mejor con otras características, con otro carácter, como el Grupo Nación, no sé si hubiese logrado la conquista de América como lo lograron los españoles. Generalmente a ver, la desventaja numérica se obvia un poco, pero fue un puñado de españoles que conquistó el continente. Y eso no hubiese sido posible sin el apoyo, la ayuda de tribus indígenas, que repito, a lo mejor es un concepto que lo he dicho otras veces, ¿verdad? Discúlpenme, pero no hay que considerarla eso como traidores. Estos indios son traicioneros con sus hermanos. No, lo que pasa es que había muchas rivalidades en el contexto indígena, muchas rivalidades. Los aztecas, por ejemplo, cimentaron su poder dominando y siendo muy crueles con otras tribus ahí en el Valle Central de México. Los incas lo mismo, bueno, los incas crearon un imperio a los cuales le exigían tributos. Si bien es cierto, los incas nunca fueron tan sangrientos como los aztecas, ¿verdad? Pero también se ponían por la fuerza y eran bastante déspotas cuando querían serlo, ¿ya? A ver, un botón de muestra, por ejemplo, ese cerro que está al borde de Santiago, ¿cierto? El cerro Santa Lucía, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo se llama ese cerro en idioma mapudungún? ¿Alguien se acuerda? ¿O lo escuchaba por ahí? El nombre indígena del cerro Santa Lucía. Ñenol. Por ahí va cerca, el Huelén, ¿no es cierto? Huelén, el cerro Huelén. ¿Y sabe lo que significa Huelén? En mapudungún, dolor. Dolor. Ya, pues ocurre que ¿por qué dolor? Entonces lo que hoy día se piensa que pudo haber sido un centro de sacrificio humano. Ahora, los incas sacrificaban de otra forma, ellos utilizaban los somníferos. Se cree, por ejemplo, que el niño del Cerro del Plomo, ahí en la cordillera, ¿verdad? Eso fue un sacrificio humano inca. ¿Ya? Esa momia, ¿verdad? De un niño ahí en los faldeos cordilleranos de la región metropolitana, que fue un sacrificio inca. Imagínate la distancia que recorrieron para a ese niño inmolarlo. Y a él lo adormecieron. No lo mataron violentamente, pero lo mataron igual. Exámenes, ¿verdad?, anatómicos, se logró hasta encontrar restos de comida en su estómago, fíjate, de la momia de este niño. Bueno, entonces, lo que estoy señalando, en ese contexto, ¿verdad?, aparecen los españoles. Y en el imperio incaico, ya cuando llega, ¿verdad?, Pizarro, Armando Hernando de Luque y Diego Almagro, ¿verdad?, esta sociedad de conquista, el imperio inca estaba en plena guerra civil, ¿verdad? Huáscar Atahualpa, como le dije en su oportunidad, gana Atahualpa, pero no logra aprovechar su victoria porque en ese instante es tomado prisionero por Pizarro. Y empieza la repartición entre los compañeros de conquista, insisto, Pizarro, Almagro y Luque. Este último sacerdote, ¿eh? Es un sacerdote. Pero ocurre que quien viajó a España para negociar, por así decirlo, para tratar con el monarca y su corte, quien le correspondía a cada uno fue Pizarro. Y este caballero Francisco Pizarro se las traía. Pues. Ocurre que logró nombramientos de parte del rey muy desproporcionados a favor de él. Y los otros dos socios, Almagro y Luque, quedaron desconformes, obviamente. Entonces empieza a producir un distanciamiento cada vez más fuerte, cada vez más irreconciliable entre Pizarro y Almagro. Y eran partidos siendo amigos, compañeros de la infancia. Entonces, en un momento dado, ¿verdad? Se divide el territorio, el ex imperio inca, ¿verdad?, en distintas gobernaciones. Y una de ellas, Nueva Toledo, que le correspondió por nombramiento, ¿verdad?, a Almagro. Y Nueva Toledo incluye la parte sur del Perú y lo que hoy día es Chile. Y por eso es que Almagro viene a nuestro país
a reconocer parte del territorio que le correspondía en cuanto a la concesión, ¿no es verdad? Y también porque ahí los incas fueron astutos, especialmente Manco Inca, hermano, ¿verdad?, del ejecutado Atahualpa. Él convence a Almagro, ¿verdad?, que en Chile había tanto oro como en el Perú, y nunca hubo oro, si en Chile hubo, pero poco, proporcionalmente la nada misma. Aquí en Viña del Mar teníamos un lavadero de oro, Marga Marga, ¿no es cierto? Y en Concepción otro, Quilacoya. Después, en tiempos republicanos, se encontró oro en el mineral del Indio, ¿cierto? Cuarta región, pero poco. Es como decir, por ejemplo, Chile tiene petróleo. Claro, hay petróleo en el estrecho de Magallanes, ¿verdad? Pero no es comparable con los países árabes, ¿verdad? O México o Venezuela. Entonces, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la riqueza que Almagro quería encontrar, fue grande su decepción. Y además que Almagro, ¿verdad?, Eh, financió prácticamente él solo la expedición. En ese tiempo, muchachos, muchachas, una expedición militar de conquista era carísima, carísima. Todo prácticamente tenía que financiarlo el jefe de conquista. Porque ese tema, ¿no es cierto?, de que los reyes entregaban recursos, no, no, si eso prácticamente no existió. Es un mito el tema. Yo le he contado otras veces, ¿verdad?, que este tema, ¿no es cierto?, que la reina Isabel se sacó su anillo, se lo pasó a Colón, eso es casi una figura literaria. El propio Colón, ¿verdad?, con la ayuda de Pinzón, es más, yo diría que Pinzón como que sumó más todavía el tema, financiaron el viaje, pero la corona española ponía muy poco. Entre otras cosas, porque los reyes, casi todos los reyes europeos, no tenían tanto dinero como hoy día se piensa. Ese también es otro tema bien interesante, fíjense. Las monarquías generalmente andaban escasas del dinero y habían grandes prestamistas. Los, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, famoso la familia Fugger, la familia Welser, que eran grandes prestamistas de los reyes, de distintos reyes. Entonces, como hoy día, por ejemplo, por decirte tú, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que financian a los estados, bueno, ellos financiaban a los reyes. Y la verdad es que no, su intención no era que les pagaran a corto plazo, porque la verdad es que los Fugger, en el fondo, ellos recuperaban el dinero prestado en base a concesiones. Ya, pongamos ya, el comercio, tal cual, ¿eh?, el comercio de esclavos entre África y la América Española va a estar en manos de una concesión de una empresa a cargo de los Fugger. Oye, pero la plata ahí no había que contarla, había que pesarla, porque el negocio de la esclavitud era tremendo, 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 tremendo. Mercado humano, un mercado humano. ¿Ves? Entonces, de esa forma, estos prestamistas, estos financistas europeos, algunos también españoles, pero en menor escala, los más grandes de estos financistas eran eh, alemanes y también algunos italianos. Por ejemplo, los Medici también fueron financistas de distintas coronas. Los Medici financiaron a los reyes de Francia, por ejemplo. De hecho, una noble Medici se casó con un rey de Francia. ¿Ya? Bueno, entonces, volviendo al tema, acá Almagro gastó lo que tenía y lo que no tenía en equipar la expedición. Y cuando llega acá a Chile, ¿no es cierto?, a lo que tiene Chile, la verdad es que es muy poco lo que pudo recuperar. Y a mayor abundamiento se encuentra aquí, además de poco oro, porque se da cuenta. Por ejemplo, cuando los españoles llegan al Perú, al Imperio Inca, era deslumbrante el oro. Hasta, no sé, hasta en un plato, hasta en una ensaladera, por ejemplo, de una forma, era de oro. En cambio acá no. Los indígenas nuestros tenían otro tipo de riqueza, de valores, digamos, pero no oro. ¿Te das cuenta? Entonces había que producirlo y la producción, como dije, nunca fue lo suficiente que Almagro pensaba. Y eso agrega el tema de que se encontró ya con los mapuches, que así como a los incas, ¿verdad? Después al Almagro y después a Valdivia, le van a hacer frente. Siempre yo le he dicho, la resistencia más prolongada de América completa es de los mapuches. De América completa es de los mapuches. Y fíjate que el Estado chileno, además de sangre, fuego, todo lo que siempre se ha estudiado, ¿verdad?, derrotaron a los mapuches con vicios, como profe, sí, con vicios, ¿ya? Eso fue una técnica intencional que se hizo, intencional. Está claro que el mapuche bebía desde ancestralmente, el tema del chiche manzana, etc. Pero esto, por ejemplo, este alcoholismo muy fuerte, ¿eh?, muy fuerte, que se da todavía, ¿ya? En el contexto del mundo mapuche, a nivel de novena, décima región, etc., esto nace una estrategia intencional,
es en tiempo republicano, fíjense. O sea que a nuestro pueblo indígena, ¿verdad? No solamente lo derrotaron mediante las armas, sino que también incorporándolo intencional y maliciosamente al tema de los vicios. Alguien me puede decir, sí, pero es que, a ver, a nadie uno lo obliga a tomar, sin duda, correcto, pero ahí fue una estrategia utilizada. Entonces, Almagro se devolvió al Perú, ¿ya? Cuando llega al Perú, se encuentra que la ciudad del Cusco, que ojo, la ciudad del Cusco estaba en litigio entre Pizarro y su hermano, ¿verdad? Contra Almagro, porque ambos decían que estaba en su territorio. ¿Ya? Se encuentra que la ciudad del Cusco está siendo sitiada por los incas. Manco, hermano de Atahualpa, ¿verdad? Decidió finalmente romper su alianza con los españoles y ataca. Y los tenía más o menos bien complicaditos, ¿ah? Yo te diría que si no llega Almagro, ¿verdad? Ahí, los Pizarro habrían, no sé si muerto, pero de verdad se la habrían visto muy complicada. Almagro, a pesar de todo el desgaste que tenía, acuérdense del tema del roto chileno, ¿cierto? Que dicen que la expresión roto chileno viene porque el ejército de Almagro, que venía de Chile, venía con sus ropajes rotos, de tanto caminar, pues se pegaron medio pique, ¿ya? Entonces de ahí dicen que en Perú nace la expresión roto de Chile o rotos chilenos. Bueno, ataca a los incas y los pone en fuga. Y libera, digamos, el cerco, pero toma preso a Hernando y Gonzalo Pizarro. ¿Ya? Porque está claro, ¿verdad?, que eran su enemigo, o por lo menos su adversario. Lo malo, muchachos, que lo que tenía Diego Almagro de valiente, de tenaz, de perseverante, también lo tenía de ingenuo. ¿Ya? Lo tenía de ingenuo. Era un hombre bravo en el combate, muy bravo, pero muy ingenuo en la paz, muy ingenuo. Y Pizarro no, pues. Pizarro era pillín, ¿verdad? Que en temporada la perdí, que esto, que este otro, como abunda lamentablemente incluso en el mundo actual, ¿verdad? Gente muy hábil para engañar. Bueno, Almagro, Pizarro lo era. Entonces, cuando Almagro toma preso a los hermanos de Pizarro, ¿cierto? Hernando y Gonzalo, eh, Francisco Pizarro se adhiere a él y logra un acuerdo, en el cual, ¿no es cierto?, se compromete a evacuar la ciudad del Cusco, mandar todos los antecedentes al monarca, que para que el rey decidiera cuál de los dos se quedaba con la ciudad, ¿verdad? Y que sus hermanos, Hernando y Gonzalo, se iban a ir de Perú, no más probable de vuelta a España. Ese fue el acuerdo que estableció, ¿no, verdad?, Pizarro, Francisco Pizarro con Almagro. Yo dije, ¿verdad?, que Almagro lo que tenía de valiente lo tenía de ingenua. Ya, pues, una vez que Almagro soltó a los hermanos de Pizarro, inmediatamente Francisco Pizarro desconoció el acuerdo. Inmediatamente. Y preparó un ejército. Preparó un ejército, ¿cierto?, de 700 hombres aproximadamente, ¿verdad? Entre estos hombres estaba Pedro de Valdivia. Increíble, ¿eh? En nuestro, comillas, descubridor y nuestro conquistador, ¿verdad? En un momento dado se enfrentan. Y en la batalla de las Salinas, el ejército de Almagro, que ya estaba muy debilitado por tanta caminata y lucha, ¿no es cierto?, es derrotado, ¿ya? Y tomado prisionero Almagro. De hecho, Almagro no asistió a la batalla. Almagro se quedó en el campamento porque estaba muy deteriorada su salud. Él en su juventud había contraído una enfermedad venérea, la gota, que le perforaba, ¿no es cierto?, las coyunturas, y no se la trató nunca. Ya más que ese tiempo no había los medios para tratársela. Bueno, estaba muy enfermo, y ya con años ya. Entonces, cuando él se entera que su ejército fue derrotado, por eso digo, es ingenuo, él mismo fue a ver a su enemigo, ¿ya? A pedirle clemencia por su vida. Y Pizarro se negó, ¿ya? Incluso le dice, mire, si dependiera de mí, yo lo dejaría con vida, le dice, ¿ya? Pero su presencia acá siempre va a ser motivo de tumulto, para de la época, de conflicto, por lo tanto, prepárese a morir, ¿verdad? Un noble como usted no debe tener tanto miedo a la muerte, le dice Pizarro, ¿ya? Pero su muerte está ya decidida. Y ahí en esa foto, ya que no se ve muy grande, pero a veces hablando un poquito, ¿verdad? Es donde finalmente ajustician a Almagro, lo estrangularon, ¿no? Ahí, ¿verdad? Algo se alcanza a ver ahí, ese como palito ahí, pero en realidad hay una soga más que un palito, ¿ah? Entonces ahí le iban apretando el cuello hasta matarlo. ¿Mm? Otra curiosidad, fíjense, cuando se leyó el testamento de Almagro, uno de los testigos del testamento
Fue Valdivia. Fue Valdivia, claro, que fue su adversario en el campo de batalla, pero después le sirvió como testigo del testamento. La mayoría de sus bienes, Almagro se los dejó a su hijo Diego Almagro el Mozo, que después y también iba a tener participación en las guerras civiles españolas en Perú. ¿Ya? Bueno, murió Almagro, nuestro comillas descubridor. ¿Ya? Eh, Pasa un tiempo, no muy largo, ¿verdad? 1540, es decir, 4 años después del descubrimiento de Chile, reitero, descubrimiento español de Chile, ¿ya? Y ante el gobernador Pizarro se presenta su capitán, ¿verdad? Maestre de campo, Pedro de Valdivia. Y le pide, ante su sorpresa, permiso para venir a terminar lo que había iniciado don Diego de Almagro. Tal cual, ¿eh? Pero ¿cómo le dice Pizarro? Usted, sí, sí, quiero que usted, gobernador, me autorice para ir a ese lugar que los indígenas llaman Chile, Chile, ¿ya? Y terminar de conquistarlo. Es decir, lo que no pudo hacer o terminar, ¿verdad?, Diego Almagro. Y la verdad es que Pizarro no quería creerla, ¿ya? Porque recuerden, todas las expediciones militares de esa época las tenía que financiar quien las organizaba. Plata del rey, nada. Y la mayor parte de las ganancias iban para el rey, o sea, era pésimo negocio. Pero quería este señor hacerlo igual, el temita. O sea, un negocio que se sabe de antemano que es malo, él igual lo quería hacer. Entonces ahí Pizarro le dice, capitán le dice, yo tenía a usted como el más inteligente de mis hombres, pero ahora deberé cambiar de pensamiento, de opinión. ¿Acaso usted no se acuerda el fracaso en el cual se enfrentó don Diego Almagro? Curioso, era su enemigo y lo trataba así, súper formal, don Diego Almagro, el adelantado Diego Almagro. ¿Acaso usted no sabe eso? Que volvió con las manos vacías, ¿verdad? Y lleno de roturas. Entonces ahí viene una respuesta que refleja mucho el pensamiento caballeresco de algunos españoles. Que venían algunos españoles, venían con la onda así como de, a ver, quijotesca, el caballero andante, aquel hombre, ¿no es cierto?, que tomaba la espada y luchaba contra el mal. Eso es muy bien, mucho de la Edad Media Europea, de la reconquista española contra los árabes, etc. En esa onda, sí. Pero era un caballero con armadura. Estoy pensando en un Quijote de la Mancha. Y ahí le responde Valdivia, le dice, gobernador, por supuesto que me acuerdo. Si esto fue hace poco, le dice. ¿Ya? Pero yo no solamente quiero dejar riqueza, le responde. Yo quiero dejar fama y gloria de mi nombre. Eso fue la respuesta en la mentalidad de Pizarro, un tipo calculador, ¿no es cierto? Práctico, frío, ¿verdad? La respuesta de Valdivia yo creo que lo ha considerado casi como un loco. Y cuenta que suspirando, haciendo un suspiro, ¿verdad? Dijo, este pobre ave lo que se está metiendo, ¿no es cierto? Toma de su escritorio, ¿verdad? De su pupitre, una esquela y redactó la autorización y se la entregó. Capitán Vaya. Pero Gurre no podía ir así nomás, pues, se tenía que armar la expedición. Entonces cuentan, ¿verdad?, que por sus servicios prestados, eh, Valdivia tenía una mina de plata en Perú, era de él, era el dueño de la mina de plata. Prácticamente todos los recursos, cuando logró hacer dinero de eso, se le fueron en la expedición. ¿No? Porque tenía que, además de contratar hombres, que fueron muy pocos esta vez, no logró contratar muchos, caballos, comprar esclavos, llevar yanaconas y indígenas servidores, ¿ya? Armamentos, municiones, todo eso. Todo eso tenía que costearlo el capitán de la expedición. Y no solamente no le alcanzó, sino que además se tuvo que endeudar. Dicen que parte del tesoro de Atahualpa, ese tesoro que Atahualpa prometió, ¿verdad?, si lo liberaban, ¿verdad?, y que después no lo cumplieron a Atahualpa, que había una parte proporcional le tocó a cada español, ¿eh? Bueno, la parte de Valdivia también se le fue en eso. O sea, la verdad es que no tenía ni mucho asunto el temita de venir a conquistar Chile. Pero porfiado como era, tesonero como era, se vino. ¿Ya? Entonces, bueno, también aportó dinero el comerciante Francisco Martínez, ¿verdad? Capitán Alonso de Monroy, él puso su barco que había mandado a construir. Pedro Sánchez de la Hoz, que originalmente era un socio de él, pero después encabezó una rebelión contra Valdivia. Y como también he dicho, Valdivia traía a su pareja, digamos. ¿Ya? A pesar de que Valdivia tenía esposa en España, ¿verdad? Estando en lo que diría es Ecuador, allí conoce a Inés de Suárez, ¿no es cierto? Esta transparencia, esta historia está novelada y romántica en la obra de Isabel Allende, Inés del alma mía,
si ustedes la han escuchado, que es bastante interesante, digamos, donde narra, digamos, donde mezcla lo bélico con el tema amoroso entre Valdivia e Inés de Suárez. Y también indígenas, perdón, yanaconas, ¿ya? Indígenas, ¿no es cierto?, yanaconas. El yanacona era un concepto inca, que en el fondo era como un esclavo perpetuo, un servidor perpetuo. Ya, pero ocurre que algunas, eh, por así decirlo, aprendizaje, lecciones, había tomado Valdivia, ¿verdad? Entonces no se fue por la ruta que hizo Almagro. La ruta de Almagro, ustedes se acordaron, ¿verdad? Se fue por Bolivia, ¿no es cierto? Pasó por el lado Titicaca, empezó a descender por territorio argentino, que hoy día Argentina, Jujuy, Salta, ¿ya? Entonces, pero todo eso hace una tremenda vuelta. Y a la altura de Copiapó atravesó. En la cordillera sufrieron todo lo inimaginable. Bueno, no, Valdivia se vino por el desierto, que era una ruta más corta, pero había que enfrentar el desierto. Calores extremos, falta de agua, etcétera. ¿Ya? Lo logra. Y en un tiempo yo diría que relativamente rápido, ¿ah? Fíjense que dentro del mismo año 1540, él ya más o menos está a la altura de Copiapó, ese tiempo se llama Copayapo, Copayapo. Por deformación, Copiapó. ¿Ya? Entonces, claro, efectivamente era cierto que esta ruta, la del desierto, era más breve, más directa. Y siguió atravesando hacia el sur, ¿verdad? Se encontró ya con la presencia de indígenas diaguitas, que no en ese instante no le ofrecen mucha resistencia, valles como el Huasco, el Coquimbo, el Limarí y el Choapa, ¿ya? Hasta llegar ya a la zona ya que hoy día. Y que aquí, ahí se encuentra con el Valle de la Concagua, donde está, ¿verdad? Esa la leyenda que más bien o mito, mejor dicho, que más bien se alimenta en Quillota, este tema, ¿no es cierto?, de que Valdivia pensó fundar aquí la ciudad, por distintas consideraciones estratégicas, porque estábamos muy cerca del océano, ¿no es cierto? Y el río Concagua ese tiempo era tan caudaloso que podía ser navegado en barcos chicos, por ejemplo. Entonces se temía que, remontando el río Concagua, eh, corsarios ingleses, franceses, holandeses podrían atacar la ciudad, así que prefirió seguir avanzando, ya más que guiado por indígenas, ¿verdad?, hacia el valle del Mapocho. Y ahí, ¿verdad?, en 1541 funda la ciudad de Santiago. Este es Valdivia, llegando a Chile, a lo que hoy es Chile, el Chile de esa época. Este curita que está ahí es un sacerdote mercedario. Los mercedarios fueron la primera congregación que llegaron a Chile, los mercedarios. ¿Ya? Y al anca, ahí no se ve, pero al anca de su caballo, Valdivia trae una virgen, ¿cierto? Una estatuilla de la Virgen del Carmen. ¿Ya? Y, y esa estatuilla está, esa reliquia está. ¿Ya? Está justamente en la Catedral de la Recoleta, ¿no es cierto?, en Santiago. Le han ido cambiando el ropaje, el pelo, etcétera, pero esa imagen de la Virgen del Carmen que trajo Valdivia, el anca de su caballo, está. Bueno, también cuenta la tradición que la hueste de Valdivia llegó a Santiago a través de la actual Avenida Independencia, donde está el hipódromo Chile, ¿no es cierto?, el estadio de Santa Laura, ¿verdad? Por ahí habría llegado Valdivia en 1541. ¿Ya? Después de pasar al Valle de la Concagua, finalmente llegó al Valle del Mapocho, en diciembre del 40. El conquistador encontró este paraje ideal para levantar una ciudad en la falda de Santa Lucía, Huelén, como dije antes, ¿verdad?, por los indígenas. Dolor. Entonces dice que ahí mataban gente. Bueno, entonces, el 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago de Nueva Extremadura, en honor al apóstol Santiago, santo patrono de España. ¿Ya? Según la tradición española, ¿verdad?, este santo apóstol habría llegado a suelo español, ¿no es cierto?, y ahí había misionado. Hoy ya se sabe que eso no es cierto, que es una leyenda, pero por ese motivo, en España hasta el día de hoy, Santiago es el apóstol patrono del santo patrono de España. Y Extremadura es porque era la región natal de Pedro de Valdivia. De ahí, ¿no es cierto?, venía Pedro de Valdivia, ¿verdad? Era extremeño, la misma zona en donde supuestamente ocurrió la historia del Quijote, ¿ya? Extremadura, los extremeños. El terreno reunía las condiciones para restablecer una ciudad, porque era un lugar estratégico para ser vigilado y protegido. Contaba con cursos de agua, en ese tiempo los ríos chilenos eran cristalinos, muy abundante en agua, ¿verdad?, para riego y consumo humano, y en un clima similar al extremeño, es decir, al de su tierra natal.
¿ya? Los españoles, ¿verdad? Siempre privilegiaban eso, ¿ah? Y acá, imágenes, de, ¿cierto?, de la Fundación de Santiago. Un cuadro de Pedro Lira, ¿no es cierto? Justamente la Fundación de Santiago. Este debe ser Francisco Villagra, lo más probable, ¿ya? Bueno, Pedro Valdivia, ¿no es verdad? Hasta se ve el río Mapocho, la cordillera de los Andes. Qué bonito de haber sido, a ver, no sé, tener una máquina del tiempo. Este tema es muy de los años 70. Hubo varias películas y obras con respecto a las máquinas del tiempo, me acuerdo. En mi infancia las vi muchas veces. Bueno, tener una máquina del tiempo y poder ver cómo era nuestro entorno. No sé, prepararse en el centro de la Plaza de Quillota, por ejemplo, y devolverse en el tiempo a ver cómo era el Valle de Quillota en esta fecha, porque 1540. ¿Lo podríamos reconocer? Tal vez no, tal vez sí. Claro, porque nosotros hemos ido viendo el fondo y reconocemos una zona a partir de nuestra experiencia, ¿verdad? Conocemos la ciudad, conocemos las calles, etcétera. Pero ¿cómo era Quillota sin nada de eso? Interesante. Testimonios dicen, ¿verdad? Disculpen que me repita, que el Cerro Mayaque era mucho más alto de lo que hoy día es, que se fue erosionando, ¿verdad? Y ni hablar del río Concagua, que es tremendo pedazo de río, que llegaba, ¿verdad?, casi hasta el hospital o más acá todavía. ¿Mm? Bueno, el río Mapocho tenía dos brazos. Uno el actual, o lo que queda del actual, y otro que pasaba por la avenida, ¿no es cierto?, del Libertador Bernardo Higgins, Alameda. Bueno, esto con el tiempo se secó este brazo, que iba por ahí, ¿verdad? Y la gente empezó a ocuparlo como basural. Se decía la cañada. La cañada. Bueno, O'Higgins, Bernardo me refiero, cuando fue director supremo, ordena limpiar eso y plantar álamos. Y lo transformó en un paseo público, y de ahí viene el nombre que se mantiene hasta el día de hoy de la Alameda. Por eso, por ejemplo, en Santiago, uno le dice, no sé, ¿cuántas cuadras me faltan por llegar a la avenida Libertador General Bernardo O'Higgins? Todos te van a quedar mirando como carne de cogote, ¿no es cierto? Tiene que estar este gallo. Ya, no, pues, la Alameda, ¿no es cierto? La gente le dice así justamente porque se plantaron álamos, ¿ya? Era bastante chico Santiago, no más allá de cuántos, 6 cuadras, 7 cuadras, y ahí está un solar, una cuadra más grande, ¿no es cierto? Fíjense que esas cuadras de acá son bastante más grandes, ahí está la Plaza de Armas, la Plaza de Armas, ¿ya? El Cerro Santa Lucía, ¿no es cierto? El río. Los españoles, chicos, chicas, siempre elegían para fundar una ciudad que tuviera su cerro y tuviera el río. Estos eran dos elementos importantes. El río lo podemos entender por el tema, ¿no es cierto?, del el agua, la agricultura, agua para darle a los caballos, etcétera. Pero ¿por qué siempre los españoles elegían una ciudad con un cerrito cerca? ¿Por qué había un cerro ahí? Como en este caso Quillota, en Mayaca, por ejemplo. Porque se parece harto, ¿ah? En cuanto a los elementos, el río, el cerro. En este caso el Mapocho, aquí la Concagua, el cerro Santa Lucía, el cerro Mayaca. ¿Por qué los españoles elegían ahí con un cerro? ¿Cuál sería la razón? Para vigilar el pueblo. Para vigilar, ¿no es cierto? Ya, correcto, hacia el interior, y también para ver si venían ataques enemigos, especialmente indígenas. Una curiosidad, en la historia nosotros estamos hablando ahí, se produjo uno solo, uno. El ataque justamente que Michimalongo le hace a Santiago y lo destruye. ¿Eh? Acuérdense que, claro, Santiago se salva de ser totalmente destruido, dicen que por Inés de Suárez, porque ahí dentro de Santiago, ¿verdad? En la Casa Fuerte estaban de rehenes unos jefes indígenas. Y de hecho el móvil del Michimalongo, cacique de Quillota, entre más decir, ¿ya? Acá, dicen que vivía por ahí, sus tolderías estaban por lo que dice La Palma. De hecho, por ahí hay un sector que en la actualidad se llama Michimalongo, ¿ya? Cuando uno va por La Palma hacia Pocochay, ¿no es cierto? Por como camino interior rural, esa parte se llama Michimalongo. Se cree que ahí estaba la Casa Fuerte de Michimalongo. Bueno, era liberar a los indígenas que estaban como rehenes. Y en un momento dado, Francisco Villagra, que estaba a cargo, porque Valdivia no estaba, Valdivia estaba en Concón, supervisando el muelle de Concón, ordena liberarlos a esos rehenes. E Inés le para el carro, Inés de Suárez le para el carro, sí. Y le dice que no, le dice porque con los indígenas, ¿verdad? No le decían indígenas, le decían bárbaros, un término bastante peyorativo, ¿verdad? Con los bárbaros no se negocia. Tenemos que mostrarle que aquí mandamos los castellanos, ¿verdad? ¿Y se acuerdan ustedes qué es lo que hace Inés de Suárez? ¿Ahí? Hace una cosa horrible. Bueno, para nosotros, desde el punto de vista humanitario, ¿verdad? Para ella fue un acto de audacia.
¿Qué es lo que hacen el de Suárez ahí con los indígenas? ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído, lo han visto? Toma la espada ahí. ¿Lo decapita? Los decapita, muy bien, qué bueno. ¿Ya? Claro, los decapitó cada uno. Les cortó la cabeza a cada uno de los 6 u 8, bueno, da lo mismo. Bueno, no, no da lo mismo, dos muertos más, digamos. Da lo mismo sentido de la acción, eso me refiero. Eh, claro, y ocurre que empezaron a lanzar las cabezas de los indígenas decapitados hacia el exterior, mientras Michimalongo y sus tropas casi estaban a punto de entrar, fíjense, a Santiago. Y de repente se encuentran con pero bombardeo de cabeza de sus líderes, ¿verdad?, hacia el exterior. Y ahí Michimalongo, un poco horrorizado por una parte, o también se dio cuenta que los españoles no iban a rendirse, ni mucho menos, ¿verdad?, ordena la retirada. Curiosamente, los años después, fíjate, no los años después, al tiempo después, Michimalongo se hace aliado de Valdivia, hacen un tratado ahí, contra Lautaro. Eso es otra historia. Ya, yo les conté lo que está hoy día por aquí, ¿no es cierto? La actualidad, 2021, que estaría hoy día Profesor, por aquí. ¿lo puedo interrumpir un chiquitito? Todo lo que usted quiera, pues. Lo que pasa es que estoy con la duda con una pregunta esencial que nos dio. Ya, pero es que eso, no podemos. Ya, para no interrumpirlo a usted yo, pero eso ya habríamos privilegiado para después, ¿ya? Pero dígame nomás. Ya, ok. No, 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 dígame era nomás. por 3 características del idioma mapuche. Ya. Ah, pero eso es de otra. Eso es de otra. Sí, yo la Ya, mandé, pero me di cuenta que está mala. ya. Se la mando por interno, ¿ya? Ya, ok, ya, Claro, profe, gracias. pues yo le mandé como el recibido, digamos, ¿no? Yo le hice corrección, ¿no es cierto? No, no hizo corrección. Ya, por interno, ya. Ya, gracias. Muy bien, pues. Entonces, volviendo al tema. Acá, ¿verdad? Hoy día hay un tema que es súper importante hoy día aquí. Un espacio emblemático para muchos. Aquí donde tengo el cursor ahí. ¿No? Una pista tiene que ver, por ejemplo, con muchas reivindicaciones sociales nuestras. Y digo nuestra, ¿verdad? Como pueblo de Chile, eso me refiero con nuestra. Lugar polémico para muchos, en donde un señor fue sacado hace poco. La Plaza Italia o la Plaza de la Dignidad que se le llama ahora. Exactamente. La Plaza Italia, Plaza Dignidad o Plaza Baquedano. ¿Ah? ¿Ahí está? Sí, de hecho, ahí, en ese lugar, donde está la plaza, ¿verdad? Etcétera, ahí justamente se bifurcaba el río Mapocho. Increíble, ¿eh? Por eso que sería tan bonito ver eso, podernos, ¿verdad?, analizar. ¿Mm? Ya. Bueno, Valdivia conquista el sur de Chile, ¿ya? O intentó, ¿verdad? O inició la conquista. Dice Valdivia conquistó los territorios ubicados en la zona central de Chile. Hizo el respectivo reconocimiento de los territorios de Cuyo y Tucumán, ¿ya? Sometiendo a las tribus en la región de Atacama sin mayor problema. Luego el conquistador siguió su camino hacia el sur, en los dominios de los indígenas mapuches. Ya, indígenas mapuches en el concepto restringido, porque en rigor los españoles se encontraron con los mapuches desde el Choapa para adelante, ¿ya? O sea, como hoy día entendemos mapuches, sí. Ya, el conquistador quería ampliar sus posesiones y extendió numerosos asentamientos a través del inmenso territorio. Esto contribuyó a dispersar su fuerza militar. Si bien antes de llegar a Copiapó no encontró mayor resistencia indígena organizada y logró someter a los nativos. Más al sur todo cambió. ¿Ya? Claro, porque evidentemente el pueblo mapuche estaba acostumbrado, no sé si, perdón, no sé si están acostumbrados, pero por lo menos, ¿verdad? Ya había la experiencia de rechazar a algún invasor. Estoy hablando de los incas, ¿no es cierto? Que los mapuches no permitieron que sigan avanzando. Entonces, evidentemente ahí el tema no fue sencillo. Yo no digo que los picunches fue sencillo, porque originalmente los picunches, contrariamente a lo que se cree, también pusieron resistencia. Ya, pero con los mapuches no, pues, fue mucho más fiel a la resistencia. Bueno, en 1550 el ejército de Valdivia se enfrentó por primera vez a los mapuches en las inmediaciones del río Biobío. Aquí comenzó la larga y sangrienta guerra que se extendió hasta mediados del siglo XVII. Incluso por extensión del término como conflicto armado, yo diría que hasta el siglo XIX.
Incluso, por ejemplo, a lo mejor algún comunero actual me podría decir, no, pues la guerra se mantiene, ya. Ahí podríamos entrar a discutir si lo actualmente es un conflicto bélico o un conflicto social, o algo de ambos, ¿no es verdad? Bueno, pero como conflicto armado, en el siglo XIX, ya cuando estaban los chilenos, ya, el Estado de Chile, la guerra de Arauco de alguna forma existió. La independencia fue como una tregua, digamos, ¿ah? Porque muchos españoles no, muchos mapuches pelearon a favor de los españoles o los realistas, la gran mayoría, y una minoría mapuche peleó a favor de los patriotas. ¿Mm? Peleó a favor de los patriotas. Como dije en su oportunidad, esto se debió a que como los españoles firmaron un tratado de paz con los mapuches, cuando se produce la guerra de independencia, muchos loncos mapuches sintieron que su lealtad estaba con el Estado español. Que ojo, lo dije en su oportunidad, les había reconocido la categoría de Estado-nación dentro del Imperio Español. Fíjense, eso fue España. Entonces, gran parte a lo mejor de las penas, de los despojos que sufrió el pueblo mapuche fue en tiempo republicano, más que en tiempo de la conquista española. Increíble, ¿eh? Ya Ambrosio Higgins dio paso a favor de ellos en el eh, Parlamento de Negrete, ¿verdad? En carrera, fue como simbólico, pero bueno, ya, pero estableció, ¿verdad?, como símbolo nacional los mapuches. El primer escudo nuestro, ¿verdad?, tiene figuras mapuches. Y bueno, en una constitución promovida por Bernardo Higgins, ¿verdad?, les da categoría a los mapuches de nación componente del Estado de Chile. Yo la otra vez les señalaba que, como dato anecdótico, Bernardo Higgins aprendió primero a hablar mapudungún y después español, fíjense. Eso es un tema que no se habla mucho de la vida de don Bernardo. No, no, no. Él primero aprendió a hablar mapudungún, antes que español. Hay una razón. Ya, acuérdense que O'Higgins fue hijo de ese tiempo que estaba casi penado por la ley, ¿verdad? De madre soltera, ¿verdad? Isabel Riquelme. Ella y su padre, Ambrosio Higgins, nunca se casaron. Y lo que es peor, digamos, estoy hablando de la mentalidad de esa época, Ambrosio Higgins no podía decir públicamente que había tenido un hijo con una criolla, porque eso le iba a hacer perder su cargo. Ambrosio Higgins llegó a ser virrey del Perú, fíjense. Entonces siempre a Bernardo lo tuvo escondido. Y los primeros años, Bernardo asistió a un colegio de naturales, es decir, de indígenas, en Chillán. Y aprendió a hablar mapudungun. Y a una mujer mapuche que él le decía a su mamita, mamita no sé cuánto, ¿verdad? Voy a inventar un nombre, pero no es así, ¿eh? Mamita Tehualda, el nombre mapuche, ¿verdad? Esa fue la mujer que O'Higgins sintió como su madre en los primeros años. Y no recuerdo la palabra porque es mapudungún y no me comprometo a decirlo en mapudungún porque no lo sé. Pero esta mujer, ¿verdad? Que existió, ¿ah? Esta nodriza de O'Higgins existió, indígena. En mapudungún le decía mi niño rojo, mi niño rojo, mi niñito rojo, por el pelo de O'Higgins. ¿Ya? Hay una serie muy buena que como todas las cosas fuera en Chile no la dan mucho porque es buena, no sé por qué. El niño rojo lo dio en Mega hace tiempo atrás. Y ahí narran todo esto entre telones de la vida oculta de O'Higgins. Muy interesante, fíjense. Da un plano mucho más humano de lo que se cree que fue don Bernardo. ¿Mm? Bueno, para asegurar la conquista, los españoles, ¿verdad?, fueron fundando ciudades. La primera ciudad fundada en Chile después de Santiago fue La Serena, en 1544. ¿Por qué se fundó ahí? Porque se necesitaba un punto intermedio entre Santiago y el virreinato del Perú. Ahí se necesitaba un punto intermedio, ¿verdad? Por lo tanto, se fundó La Serena. Pronto fue destruida. La Serena, ¿verdad? También hay que señalarlo, los diaguitas, que fueron muy sumisos en un comienzo, también se levantan en armas, fíjense. Esto tampoco se nombra mucho en la historia. Se piensa que solamente los mapuches pelean, no, los diaguitas también, aunque menos. Y destruyen La Serena. Incluso Juan de Bohón, su fundador primero, muere en este ataque de Aguita. Ya. Después se manda a refundar la ciudad de La Serena. La fundó, o la refundó, mejor dicho, Francisco de Aguirre, el mismo señor que fundó Mendoza, la ciudad de Mendoza de la Argentina, que en ese tiempo, esa parte, pertenecía a Chile. ¿Ya? Por eso es que la avenida principal de La Serena, ¿verdad?, se llama justamente así, Francisco Aguirre, en homenaje, ¿verdad?, a su segundo fundador. Una zona muy linda. De hecho, La Serena siempre se ha caracterizado por ser una ciudad muy bella. El centro de La Serena histórico, ¿verdad?,
es muy bien cuidado, muy limpio. Bueno, ahí, ¿verdad? Se fundó la primera ciudad, después de Santiago. Bueno, después más, ciertamente la tercera ciudad fundada en Chile fue Concepción, en la desembocadura, o cerca de la desembocadura del río Biobío. No exactamente en el mismo lugar, ¿eh? De hecho, después de un terremoto y un consiguiente maremoto, la ciudad de Concepción tuvo que ser trasladada. Y el lugar donde estaba originalmente es donde hoy día es el pueblo de Penco. Penco. ¿Ya? Por ese motivo es que a los habitantes de Concepción se les dice penquistas. No existe el concepto concepcionino, no, no, penquista. ¿Por qué penquista? Porque originalmente Concepción era donde hoy día está Penco, por eso el nombre penquista. Y hay otros más fuertes después, ¿no es cierto?, que los fundaron: Arauco, Tucapel, Purén, los Confines, que hoy día es Angol, ¿verdad? La Imperial, que es el pueblo de Carahue, y la ciudad de Valdivia, ¿cierto? Que después se puso ese nombre en homenaje al primer gobernador. Entonces, claro, la intención de los españoles al fundar ciudades, ¿verdad?, era asegurar soberanía. Esa fue, digamos, la razón. Ahora, Valdivia muere en el año 1553, el avance hispano se tornó más pausado, claro, porque obviamente al morir su jefe principal, ¿no es verdad?, atemorizó a muchos españoles y el avance en territorio mapuche fue cada vez más lento, ¿ya? Se concentró en afianzar el control de los territorios próximos al litoral, es decir, la costa, Concepción, ¿verdad?, etcétera, donde día está Talcahuano, por ejemplo. Solo continuaron los reconocimientos hasta el interior del río Rahue, eso es la 10ª región, región de los lagos. Y ahí se fundó Osorno, en 1558. Después Osorno fue destruida, ¿verdad? Después de Curalaba, ¿verdad? Desastre de Curalaba, Osorno fue destruida. Y después refundada por Ambrosio Higgins, a los muchos años después. Ya, la isla de Chiloé culminó con la creación de Castro, la ciudad de Castro, en 1567. Mientras que la fundación de Chillán, en 1580, obedeció a la necesidad de establecer una línea de comunicaciones entre Santiago y Concepción. ¿Ya? Claro, porque necesitaban un punto intermedio. Aunque yo digo una cosa, si la intención fue crear un punto intermedio entre Santiago y Concepción, la verdad es que Chillán está muy cerca de Concepción, ¿ya? Entonces por eso, no es como La Serena, por ejemplo, que de verdad estaba a mitad de camino. Ya, ¿cómo muere Pedro Valdivia? En 1553, ¿cierto? Ya, y aquí empieza, tenemos que hablar, ¿verdad? Aunque ahí en el Power no aparece su nombre, pero yo se los digo, necesariamente la figura de Lautaro, ¿ya? Lautaro fue un hijo de un lonco, Cariñancu, ¿verdad? En la zona cercana, ¿verdad?, a la Angol, ¿cierto? Ahí en el lonco Cariñancu, y en un momento dado, en una expedición española, eh, se enfrentan a Cariñancu y sus tropas y lo derrotan, ¿ya? Y Cariñancu, para evitar la destrucción total, concede que, bueno, una alianza con los españoles y que se llevaran algunos de sus hijos como rehenes. Los españoles siempre hacían esto para asegurar la lealtad del que hizo la alianza, en ese sentido de llevarse rehenes. Y de estos dos rehenes, que los españoles se llevaron, ¿verdad?, después de vencer a Cariñancu, estaba Leftreru, o Leftraru, Leftreru o Leftraru. Ese joven era Lautaro. Lo que pasa es que ante la difícil pronunciación, ¿verdad?, para ellos, en Mapudungún, los españoles, ¿verdad?, establecieron, ¿no es cierto?, o le dieron el nombre de Lautaro, y después lo rebautizaron después como Felipe. O sea, este joven tuvo 3 nombres. Aunque él siempre decía Leftraru, pero después le llamaron Lautaro, ¿verdad?, con el nombre que pasó en la historia fundamentalmente, y también Felipe. Fue bautizado como Felipe. Él crece, Lautaro, con los españoles. De hecho, la casa de Pedro de Valdivia se cree que está donde está la oficina central de correos en Santiago, a un lado de la Plaza de Armas, ¿ya? La sede central de correos de Chile, ¿ya?, está a un costado de la Plaza de Armas en Santiago. Ahí se piensa que estuvo la casa de Pedro de Valdivia, fíjense. Y cuidando sus caballos en el patio de la casa, o ahí debe ser una casona grande, ahí también vivió el Lautaro. Increíble, ¿eh? Realmente son cosas que a uno lo sorprenden. Bueno, pero ocurre que en la misión que Lautaro tenía de, de cuidar los caballos, darles de beber, ¿no? Y limpiarlos, etc., un día se produjo un tema muy interesante que cambió la vida tanto de Lautaro y yo diría que de Chile mismo. Ocurre que dando de agua
a orillas del río Mapocho, que en ese tiempo, ojo, el río Mapocho de esa época estaba rodeado de bosques, con mucho árbol, mucho follaje, etc. Vale. Estaba dándole agua a los caballos de Valdivia y de repente ve que un poco curso más arriba del río se están bañando los españoles. Los ve de lejos, digamos. Pero se dio cuenta que los españoles se habían sacado algo. Y cada vez lo empezó a mirar con más detención. ¿Sabe lo que se habían sacado los españoles? Se habían sacado las armaduras. Porque increíblemente muchos mapuches pensaban que las armaduras eran parte del cuerpo de los españoles. Fíjense. Y los españoles, por lo mismo, ¿verdad?, evitaban sacarse la frente a los mapuches. Porque así, ¿verdad?, los tenían atemorizados, que eran como dioses, etc. Imagínate si las flechas les rebotaban. Igual lo herían un poco, o bastante, pero les rebotaban las flechas. O sea, los mapuches quedaban maravillados cuando los vieron por primera vez. ¿Se dan cuenta? Ya, Lautaro vio eso, que se estaban bañando, etc. Que se dio cuenta, a pesar del distinto color de piel, ¿verdad? Pero eran hombres, eran seres humanos, no eran dioses. Por lo tanto, si son hombres, si son seres humanos, ¿cierto?, podemos matarlos, podemos derrotarlos. Ese fue el razonamiento de Lautaro. Y en la noche, aprovechando, ¿cierto?, la oscuridad de la noche, ¿verdad?, Lautaro se fuga del campamento español, de ahí de la ciudadela, ¿verdad?, de Santiago, y se marcha y logra llegar a territorio de Arauco. Al comienzo los mapuches no lo tenían ahí nomás. No se la compraban mucho el temita, claro, porque si, imagínate, hasta llegó con ropa española. Bueno, él los convence que no, que él desertó del bando español, ¿verdad? Y quiere liderarlos más encima para pelear contra los españoles. Y les cambió la táctica, muchachos. Les cambió la táctica, claro. Porque fíjense que el contingente español nunca fue mucho. 50, 100, 200 hombres como mucho. O sea, un ejército de 200 hombres era como una multitud. Pero tenían la arma de fuego y tenían el caballo. Y la ayuda de los indígenas auxiliares. ¿Ven? Entonces, Lautaro, ¿verdad?, como se familiarizó, digamos, con los militares españoles un poco, aprendió técnicas de guerra, tácticas de guerra, y convenció a los mapuches que en vez de atacar todos juntos al español, en base, ¿verdad?, a un ataque masivo, lo empezaron a atacar por oleadas, grupos. Obviamente, ante el primer grupo, los españoles los derrotaron con facilidad, ¿verdad? Pero después venía un segundo grupo, que tal vez también fue derrotado y puesto en fuga. Después un tercer grupo y así. Entonces, cuando Valdivia estaba en la ciudad de Concepción, ¿cierto?, llegando al diciembre, mira, la Navidad que tuvo Valdivia, de 1553, ¿verdad?, supo que el fuerte Tucapel estaba siendo atacado por los mapuches. Reunió a algunos vecinos en edad militar, ¿verdad?, de Concepción, y parte al encuentro de los mapuches. Bueno, la cosa está que estaban, ¿verdad? Cuando llegan, ¿no es cierto?, al fuerte Tucapel, se encuentra que está en ruinas, pero no había mapuche por ninguna parte. Empieza a recorrer, ¿verdad?, las inmediaciones y de repente empieza el ataque. Esto se calcula, más o menos, los cronistas opinan, que a partir de las 10 de la mañana del 25 de diciembre. Bueno, Valdivia, conforme a la táctica militar de la época, ¿verdad?, forma su tropa en plan de batalla, y como era de esperarse, los primeros oleadas los derrotó con facilidad. Y además que los mapuches instantes a la primera se retiraban, porque esa era la táctica. Pero Valdivia se empezó a dar cuenta que volvían, los derrotaban, volvían de nuevo, los volvían a derrotar, los volvían de nuevo, y así. Estuvieron peleando como 5 horas. Y después los españoles, de ahí algo se ve, ¿no es cierto?, en la foto de la izquierda, ¿verdad?, poco a poco empiezan a caer, por cansancio, por heridas, ¿verdad?, etcétera. Pedradas, cuando se dieron cuenta, por ejemplo, que la coraza era tal, ¿verdad?, pero que ya una flecha a lo mejor rebotaba, pero un camote, es decir, una piedra grande, podía empezar a debilitarlo, ¿verdad? Bueno, cerca de las 2 de la tarde, solamente quedaban del ejército español, que era un ejército chico, se va a decir, alrededor de 3 hombres, 3. Valdivia, su capitán, ¿verdad?, o uno de sus oficiales, Martín Gómez de Almagro, y el indígena auxiliar, que al mismo tiempo era intérprete, Agustinillo. ¿Cierto? Este joven, ¿verdad?, era servidor de Valdivia. Fíjese una cosa, cuenta la crónica, entre ellos Ercilla, el poeta Alonso Ercilla, que una lanza le
chució un ojo a Gómez de Almagro y el ojo le quedó colgando hacia adelante, fíjense. Yo creo que por el dolor, la hinchazón, a lo mejor se le anestesió un poco, ¿ah? Y, y para pelear mejor, para que no le molestara el tema del ojo colgando, cuentan que Martín Gómez de Almagro se lo saca, se lo arrancó con sus manos, qué bruto, se lo arrancó el ojo, para pelear mejor, porque le molestaba ya el temita. Ya, pues estaban en esa, cuando en una pausa el combate, ¿verdad? Imagínate, 3 contra no sé cuánto, Valdivia le dice a Gómez de Almagro, le dice, capitán, ¿qué hacemos ahora? Y el otro le responde, ¿cómo qué hacemos ahora? El gobernador le dice, que muramos como hombres. Y ahí toma el espada, ¿verdad? Y se lanza solo Gómez de Almagro, se lanza, no tiene nada que ver con el otro Almagro, son coincidencias. Contra los mapuches lo matan, ¿verdad? De inmediato. A Agustinillo, el indígena, el servidor, lo descuartizaron frente a Valdivia. Y a Valdivia, la orden de Lautaro era tomarlo preso, no matarlo. Y se lo llevaron, ahí donde está la foto al lado. Ahí, ¿ya? Entonces se cuenta que Valdivia intentó convencer a los mapuches que lo soltaran y que él se iba a ir de España, a España, perdón. Y estaba en eso, tratando por medio de otro intérprete, ¿verdad? Tratando de convencerlo, y ahí se ve, ¿no es cierto?, como un indígena de nombre Leucotón, ¿verdad?, lo golpea en la nuca y le da muerte, un mazazo. Hay una versión alternativa que dicen que Valdivia fue muerto dándole de beber oro derretido. No fue así. Eso fue más bien un tema más bien literario. ¿Ah? Los mapuches ejecutaban generalmente un golpe de mazo en la cabeza. Bueno, evidentemente la muerte de Valdivia frenó la conquista, ¿no es cierto? Pero esta finalmente termina como periodo histórico con el llamado desastre de Curalaba. El gobernador Martín García Núñez de Loyola, al igual que Valdivia, en 1598, o sea, hartos años después, como 40 años después, ¿verdad? También es aniquilado por los mapuches, dirigidos por Pelantaru. ¿No? Tenemos ahí 3 líderes, ¿verdad? Pelantaru, Guayquimilla, Anganamón, ¿ya? Ellos derrotan a Martín García Núñez de Loyola, ¿verdad? Y a partir de ese instante, todas las ciudades al sur del Biobío, fuertes, poblados, etcétera, españoles, son destruidos. Al norte del Biobío se mantiene el dominio, al sur del Biobío no. Por lo tanto, podemos decir que ahí termina la conquista. El año 1598 en Curalaba terminó con la estrategia española de conquistar totalmente el territorio mapuche, abriendo paso a los periodos de guerra defensiva, ¿ya? Y posteriormente a la implementación de una política diplomática basada en los parlamentos, ¿ya? Claro, porque los españoles se dieron cuenta, ¿verdad?, que a lo mejor habían subestimado al pueblo mapuche y tuvieron que parar un poco el tema, y además que, repito, nunca había tantos recursos económicos. No había tantos recursos económicos, sino había tanto dinero para financiar la guerra. De hecho, desde el Perú llegaba un dinero, como lo vamos a ver en la unidad de la colonia, ¿verdad? El real situado, que era para financiar los gastos de la guerra de Arauco. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí algunos detalles de el desastre de Curalaba, ¿verdad? Y las famosas y bien nunca bien ponderadas ahí actividades de aplicación. Estas se hacen en el cuaderno, ¿ah? Estas. No se hacen no me la mandan a mí. Se escriben en el cuaderno. Yo digo que las pruebas respuestas, ¿ya? Y estas que están acá, ¿verdad? Son las preguntas esenciales de hoy día, de la semana, esta es la 5, ¿cierto? Ya. ¿En qué circunstancias se produjo la muerte de Pedro Valdivia, ¿no es cierto? ¿Quiénes se enfrentaron a la batalla de Curalaba? Ya, bueno, ahí está claro quién es. ¿Cuál fue su resultado? ¿Y qué consecuencias tuvo el desastre de Curalaba? Todo esto, chicos, chicas, está en el Power. Generalmente las preguntas se redactan en torno al Power. No, se pueden ustedes también ayudar por Google, pero fundamentalmente en torno al Power. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda de este relato? Bueno, como día, ¿cierto? Esta es la última clase de la semana para ustedes. Obviamente hay un plazo especial, ¿verdad? Obviamente la próxima semana también yo les puedo dar unos días más, ¿verdad? Para que puedan mandar. No está difícil esto, ¿ah? Es solamente ver la pregunta y dar con en la diapositiva pertinente. Delante que me habló de ese tema de la pregunta de la anterior guía,
Si me puede mandar un pequeño WhatsApp, yo soy profe, porque así yo lo doy con más rápido, ya para ver que estarlo buscando. Es que hay tanta que me habló de la